Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud. Bienvenidos a la clase del día de hoy en el que vamos a estar viendo cómo quitar las líneas de cuadrícula del área de trabajo de Excel y cómo ajustar las celdas. Mientras vamos a dar un breve repaso a las partes de Excel. Pues como sabemos, en la parte superior tenemos el título, aquí tenemos los botones de control, tenemos nuestras barras de desplazamiento, nuestra área de zoom con el que podemos agrandar o disminuir el área del trabajo. Como siempre les repito, el área de zoom pues no modifica nada y no altera en nada al momento de imprimir. Tener esto presente siempre. Tenemos ahora lo que es pues nuestros menús, diferentes menús, inicio, insertar, disposición de página, fórmulas, datos, revisar, vista y ayuda. Y tenemos pues todas las herramientas o nuestra barra de herramientas. Como se pueden dar cuenta, pues no es mucha la diferencia con un documento de Word, que ya son los temas que hemos visto anteriormente. Lo que sí destaca de Excel es que Excel trabaja con celdas. ¿Cuáles son las celdas? Pues todos estos cuadros o recuadros que estoy pues marcando con el cursor. Nos damos cuenta que ahora nuestro área de trabajo pues se conforma de todos estos cuadritos. Cada columna lleva por nombre una letra del abecedario. Por ejemplo, esta es la columna A, la columna B, la columna C, la columna D y así sucesivamente. Y cada una de las filas lleva por nombre un número. Por ejemplo, ahora estamos en la fila 3. El nombre entonces de nuestras celdas se va a conformar por el nombre de nuestra columna y el nombre de nuestra fila. Así, por ejemplo, vamos a colocar acá nuestro cursor, vamos a agrandar un poco para que logren ver. Así, por ejemplo, esta celda está en la columna C y en la fila 3, por ejemplo, entonces esta celda va a tener como nombre C3. ¿Dónde encontramos el nombre de las celdas? Pues en esta parte, donde nos aparecen los nombres de todas las celdas. Muy bien, a la par de esto, pues tenemos nuestra barra de fórmulas que nos va a ser muy útil pues ya cuando estemos avanzando con nuestros trabajos con Excel. Muy bien, ya vimos entonces cuáles son las celdas, ya repasamos cuáles son las partes de Excel. Vamos a iniciar, a continuar. Lo primero que debemos de realizar al momento de empezar a trabajar, esto lo que vamos a hacer ahora, pues lo hacemos más por presentación, no es obligatorio, sin embargo, pues con esto la presentación quedará muy bonito. Y con esto me refiero a quitar las líneas de cuadrícula. El primer paso, pues es dar clic en el menú Vista, que se encuentra aquí. Luego vamos a quitar el chequecito de esta opción, que es la opción de líneas de cuadrícula. Quitamos el chequecito que tiene y nos damos cuenta que ahora nuestro área de trabajo pues aparece en blanco. Ya no aparecen todas esas líneas que dividían cada una de estas celdas. Sin embargo, las celdas pues siguen estando allí. Como podemos dar cuenta, al momento de dar clic en algún lugar del área de trabajo, pues las celdas siguen ahí. Lo que hemos eliminado pues son las líneas de cuadrícula. Esto, recuerden, lo hacemos por presentación. Para escribir en una de estas celdas, lo que debemos de hacer es dar doble clic en la celda donde queremos escribir. Por ejemplo, aquí, quiero realizar lo que es un listado de nombres. Entonces aquí podría colocar nombres. Acá puedo colocar, por ejemplo, lo que son el grado. Grado, si el listado que estamos haciendo pues es de un centro educativo, vamos a colocar nombres, grado, y aquí podemos colocar sección. Muy bien, entonces ya vimos cómo colocar el texto a las diferentes celdas. Por ejemplo, esta es la celda A1, el grado quedó en la celda B1 y la sección quedó en la celda C1. Continuamos. Vamos a llenar estos datos, por ejemplo, estos nombres. Bueno, yo aquí ya había creado en otra hoja, pues los datos. Por cierto, llamamos libro a los archivos de Excel, los conocemos como libros. ¿Por qué? Porque tenemos varias hojas, así como podemos ver en este caso. Tenemos varias hojas y podemos agregar más y más hojas, simplemente dando clic en este icono que aparece en nuestro área
en la parte inferior. Muy bien, entonces continuamos con nuestro trabajo. Estábamos aquí, vamos a copiar control C de igual manera o simplemente clic derecho y copiar para copiar los datos. Esto ya lo había hecho pues para no perder más tiempo al momento de estar grabando este video. Clic derecho para pegar los datos y en este caso pues solamente quiero los valores. Entonces quedará de esta manera. Nos damos cuenta de que esta columna pues el texto ha sobrepasado el ancho de mi columna. En un momento vamos a editar esto. Vamos a copiar esto, ahora vamos a copiar todo esto y esto para ahorrar tiempo. Control, clic derecho, solamente los valores. Muy bien, me doy cuenta en esta columna que había escrito, debemos de escribir primero básico. Sin embargo, no se logra leer todo ese contenido. Vamos a agrandar un poco, ahí estamos. No logramos leer todo el texto. ¿Por qué sucede esto? Porque el ancho de nuestro texto ha sobrepasado el ancho de nuestra columna. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, ahora vamos a ver cómo ajustar las celdas, ya sea el ancho o el alto de cada una de estas celdas. Para ajustar el ancho, pues tenemos varias opciones. Una de ellas es la siguiente. Damos doble clic, bueno, nos centramos acá, veamos dónde está el cursor. Está en medio de estas dos columnas, la columna A y la columna B. Muy bien. Si doy doble clic en esa línea que es la división entre cada una de estas columnas, se va a ajustar automáticamente el ancho de la columna. Veamos, doble clic y se ha ajustado automáticamente el ancho de la columna. Bueno, ahora voy a ajustar esta otra columna de una forma diferente. ¿Cuál es esta forma? Bueno, voy a colocar el cursor en esa línea de división de las dos columnas. Voy a dar doble clic, pero en esta ocasión sin soltar. Doy doble clic, pero sin soltar. Doble clic sostenido. Y ahora pues voy a ajustar el ancho de la columna. Recuerden, doble clic sin soltar. Y por último pues tenemos otra opción para ajustar el ancho de una columna y es la siguiente. Vamos a dar clic donde está el nombre de la columna, clic derecho y vamos a dar clic en donde dice ancho de columna, en una de estas opciones que nos aparece en la ventana de herramientas, ancho de columna. Y aquí voy a escribir, me piden un dato, ancho de columna, y aquí voy a escribir yo el ancho de columna que debe tener pues esta columna, la columna C. En este caso pues voy a escribir 8, doy clic en aceptar y me doy cuenta cómo se ha ajustado el ancho de esta columna. Muy bien, entonces ahora ya vimos cómo ajustar el ancho de las columnas, ya vimos cómo escribir en las celdas y ya vimos cómo quitar las líneas de cuadrícula. La pregunta es, ¿podemos ajustar también el ancho de nuestras filas? Por supuesto que sí. Doble clic, pues de la manera que habíamos visto en la primera, cuando ajustamos el ancho de la columna. También con doble clic sostenido podemos aumentar o disminuir el ancho de la fila. Y pues la tercera opción es seleccionar o dar clic en el nombre de la fila, dar clic derecho y luego dar clic en donde dice alto de fila, aquí. Y aquí pues yo puedo escribir el alto de la fila que quiero que tenga toda esa fila. Por ejemplo, voy a escribir 20 y luego doy clic en aceptar. Me doy cuenta cómo se ha ajustado el alto de esta fila. Muy bien, veamos, la diferencia es esta. Muy bien chicos, entonces ya vimos cómo ajustar las líneas de cuadrícula, cómo quitar las líneas de cuadrícula, cómo ajustar el ancho y el alto de nuestras celdas. Ahora pues vamos a ver una opción más, que es agregar bordes a nuestras celdas o nuestro área de trabajo. En este caso, yo quiero que tenga bordes, pues esta tablita. Esta tabla debe tener bordes para diferenciar del área que estamos trabajando y el área que no estamos trabajando. Seleccionamos entonces el área que nosotros queremos dejar borde. Vamos a dar clic en inicio. En inicio pues nos va a aparecer la opción de bordes. Vamos a dar clic y nos va a desplegar una serie de opciones y vamos a dar clic en donde aparece todos los bordes. De esta manera ya tenemos la primera parte de
la forma en que vamos a editar nuestro texto o nuestros trabajos en Microsoft Excel. Bueno, de igual manera, pues Excel también cuentan con varias herramientas que cuentan con Word, por ejemplo, el tipo de fuente, el tamaño de fuente y todas las opciones de fuente con el que nosotros editamos texto. Por ejemplo, seleccionamos estas tres celdas y damos clic en negrita y ya aparece con negrita nuestro texto de esta manera. Y aquí controlamos también lo que es la alineación del texto, por ejemplo, centrado. Si selecciono esta columna, doy clic en menú, en el menú inicio, luego en alineación centrado, pues me va a aparecer de esta manera. Ya nos damos cuenta cómo vamos editando de poco en poco nuestro trabajo en Microsoft Excel. Muy bien, chicos, pasen un feliz día y una bonita semana. Nos estamos viendo en el próximo video.